Continuamos con más información, un poquito movidos en el tiempo, pero como cada miércoles en nuestro espacio habitual de salud con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. Julio, bueno, habíamos anticipado ya la semana anterior esto de aprovechar este mes de concientización sobre el cáncer de mama para hablar del cáncer en general, de los diferentes tipos de cánceres que afectan a la población. Sí, exactamente. Digo, está bueno concientizar en las medidas de prevención, ¿no es cierto?, de esto, y aprovechando el envión del mes, creo que ayer era el día... Sí. No estoy muy seguro, porque sí, tengo mucho trabajo, pero inclusive tuvimos que mover un poquito el horario de hoy, porque bueno, afortunadamente, no por lo mío en lo personal, sino porque, digamos, ahora vamos a extendernos un poquito en eso también, la gente está concurriendo más a la consulta médica y a las demás cosas que por ahí con la pandemia se dejaron de hacer y era una macana realmente. Por eso te decía, creo casi seguro que hay un día mundial del Día de la Concientización y se tomó todo el mes de octubre por ese motivo. Creo que el 19 de octubre era el Día Mundial de la Concientización del Cáncer de Mama. Sí. Ya de esto en medio nos explayamos bastante el otro día, no creo que faltaba mucho. Aprovechar lo más posible, uno va viendo inclusive hasta publicidades de algunas empresas que se suman a todo esto de la concientización y ve cosas realmente ingeniosas que la gente tiene que hacerle caso, ¿no es cierto? Que es, bueno, ni más ni menos que el autocontrol, fundamentalmente, y concurrir ante cualquier duda, concurrir rápidamente. El autocontrol de la mama es tocarse la mama, nada más que eso. Sí. Cuando uno nota una consistencia distinta, acá no hay que esperar dolor, ni secreciones, ni cosas por el estilo, fundamentalmente tocar una situación, una zona que esté en situación más dura normalmente, cambio de consistencia. Ya cuando hay secreciones y demás cosas, la cosa está muchísimo más avanzada, no es de eso de lo que estamos hablando. Pero bueno, no solamente el cáncer ataca a las mujeres, más allá de que estemos en este mes, hablamos también del cáncer de cuello de útero, hablamos la semana pasada, un repaso rapidísimo, ¿cierto?, del HPV, que realmente hasta hay vacuna para eso, ¿no es cierto? Se vacunan los niños y adolescentes, varones y mujeres, contra el virus del papiloma, ¿no es cierto?, que lo que hace después es producir, una de las cuestiones es producir cáncer de cuello de útero. Así que, digamos, ahí tenés una prevención importantísima en esto. Ahí no habíamos detenido tanto lo habíamos nombrado al pasar, pero no lo detuvimos. Hay vacunas, así que lo que instamos es a que la gente vacune a sus hijos y los adolescentes que ya pueden tener un poco de conciencia en esto, se vacunen contra el HPV, ¿no es cierto?, que es el virus del papiloma humano, que se contagia por vía sexual. Y bueno, es muy a tener en cuenta porque es una forma fácil de poder eliminar una de las causas de muerte en las mujeres más importantes de las que tenemos. Después vamos en general, como ser el cáncer de pulmón, varones y mujeres, aunque por el hecho de que más fumaban varones en los años anteriores, ¿no es cierto?, el cáncer de pulmón era más frecuente en el varón que en la mujer. Esto hoy no es así, las mujeres fuman tanto como los hombres, aunque se ha dejado de fumar un poco, pero el cáncer de pulmón sigue siendo causa de muerte importante también en la Argentina y en Occidente en general. Esto también, ante primero, en llegadas a determinada edad, después de los 45 años, hay que hacerse una placa de tórax todos los años, junto con análisis y las demás cosas, sea uno varón o mujer, ¿no es cierto? Y después estar atento sobre todo a la tos, al esputo, ver si a veces uno piensa que tiene un catarro común y sale sanguinolento. Bueno, esto también hay que verlo, y también a la palpación, como sea de axilas y de la parte del cuello, de que a uno no le parezcan ganglios grandes. También a veces son hay que concurrir rápidamente al médico porque estas son señales de que algo está pasando en el pulmón o en la pleura.
Después en los varones, fundamentalmente también, y hay que hacer prevención de esto, el cáncer de próstata y cáncer de vejiga en los fumadores. Para todos estos, digamos, estas atipías en la multiplicación de las células, hay marcadores celulares, o sea, unas cosas que uno las puede encontrar en un análisis de sangre, buscándolas, por supuesto. Y uno hay específicamente para cada enfermedad, para cada cáncer distinto, determinados marcadores, así se llaman, que no son antígenos carcinoembrionarios, que uno los mide y si están altos, le están dando la pauta de que de que uno sin manifestaciones clínicas está enfermo. El más común y clásico de todos es el de la enfermedad de próstata, cáncer de próstata. Ha aumentado, pero también tiene que concurrir al médico a hacerse los análisis, y cuando está aumentado, sin síntomas, está hablando de un cáncer de próstata. Son marcadores que aparecen en la sangre. Y esto es un modo también, como decíamos en la mujer, el Papa Nicolau, para las mujeres por el cáncer del cuello de útero, hacerse un análisis para ver la próstata desde la sangre, también es fundamental, porque uno puede agarrarlo en estadios muy, muy tempranos. Bien. Y por supuesto tratarlo, ¿no es cierto? Esto, bueno, por supuesto el de próstata es específicamente de varón. Después, también ambos sexos, si uno tiene antecedentes, hay que buscar antecedentes familiares, primera o segunda línea familiar, ¿no es cierto? Sobre todo de cáncer de cuello, de cáncer de colon, o sea, del intestino grueso. También es uno de los más frecuentes y los que más mortalidad tienen en la Argentina. También cuando uno tiene antecedentes, debe hacerse una colonoscopía cada 4 o 5 años para tratar de detectar la enfermedad en forma precoz. Esto es de rutina, cada 4 años debería hacerse. Esto forma parte de los análisis de rutina. El cáncer de colon mata mucha gente en nuestro país. Seguramente tiene que ver con la alimentación, y con algunas otras cuestiones más que vienen con los alimentos fundamentalmente. Y por supuesto la cuestión genética, por eso digo, cuando uno tiene antecedentes familiares. ¿Todo esto en qué caigo? En que, y te dije que había un poco más digamos que hay más demanda en los consultorios, es que la gente está volviendo quizás de alguna manera a una vida un poco más normal y está concurriendo ante determinados síntomas. Quizás todavía no mucho en la prevención. Yo veo y charlo con mucha gente que te dice, no, hace un año que tendría que haber hecho esto y no lo hice, y hace 1 año y medio, y así, digamos, eso se viene postergando, pero sí que ante síntomas ya mucho más leves se está consultando. Hay un atraso grandísimo en los controles, no solamente de cáncer, de todo tipo, mucho, y en la vacunación de los chicos. Sigue habiendo un atraso importante porque la gente no ha salido, mucha gente, no todos, ¿no es cierto?, pero han bajado los niveles de vacunación en nuestro país. Y esto es preocupante, porque van a empezar a aparecer enfermedades que ya prácticamente estaban desterradas. ¿De vacunación en general estamos hablando? De chicos, exactamente. Sí, no estoy hablando de vacuna de COVID. Claro. En este momento, no. Digo estamos hablando de prevención. Estamos hablando de prevención del cáncer, y bueno, ahora de prevención en general. La vacuna en los chicos, el plan de vacunación obligatorio, el plan nacional, digamos, forma parte de la prevención. Claro, sí. Y de eso digo, en el año y medio de pandemia se ha dejado muy de lado esto. Quizás por cuidarse, por estar adentro, por no concurrir, se ha dejado de vacunar y se ha dejado de hacer los controles de la gente mayor. Ha dejado de hacer los controles. Hoy uno ve que digamos, hay un poco más de concurrencia, pero todavía falta, por supuesto. Julio, hablábamos del tema cáncer en general y es común escuchar a aquellos que dicen, en mi familia no hay ningún paciente, así que no me preocupo. Si bien decías, genéticamente hay una carga fuerte de riesgo para aquellos que cuentan con familiares que han tenido distintos tipos de cánceres, en realidad los controles son para todos por igual. Para todos por igual. En principio, de los que charlamos,
lo fui haciendo de mayor a menor, yo Sí. de mayor a menor, digamos de lo que se controla, no fue al azar que lo fui nombrando. El cáncer de mama hay que controlarlo siempre, todas las mujeres, Claro. Todas las mujeres deben controlarse, todas las mujeres deben hacerse una mamografía todos los años, y si uno encuentra algo, alguna anormalidad que le parezca, hay que completarlo con la ecografía, como ya lo dijimos, con la ecografía mamaria. Sí. La mamografía sí hay que hacerla, esto tengas antecedentes o no tenga. El Papa Nicolau hay que hacerlo, sí o sí, tengas o no tengas. Habría que vacunarse con HPV, sí o sí, tengas o no tengas, digamos, antecedentes o cosas por el estilo. Esas cosas son obligatorias. Hacerse un análisis de sangre en un varón de más de 50 años, y una vez por año hay que hacerlo, y ahí hacer un test para ver el tema de la próstata, que yo les estaba comentando. Esas cosas hay que hacerlas aunque uno no sea fumador, aunque uno tenga una vida sana, deportista, y una buena alimentación normal, hay que hacerlo. Bien. Por supuesto que si tiene los demás factores de riesgo para otro tipo de cosas, como diabetes, obesidad, hipertensión, como hablamos siempre, mucho más controles todavía, muchísimo más controles. Esto estamos diciendo en personas sin riesgos. Esto me parece que va a tu pregunta, claro. Digo, más allá de que no tengas. Es importante porque muchas veces pasa que hay gente que dice, no, mira, en mi familia no tengo ningún familiar que haya tenido, entonces no tengo el riesgo. El riesgo está siempre, se incrementa con una patología en un familiar, pero el riesgo está siempre, es latente y hay que controlar por eso. Sí, y por qué te digo, en el tema del cáncer, de las neoplasias, hay enfermedades que se dan en personas más jóvenes, algunas, y otras que se dan en enfermedades más grandes. Hay personas que mueren a los 40 años del corazón, suponete, o de un accidente de tránsito, que a los 60, 65, 70 años iban a desarrollar un cáncer. Claro. Y como no pudieron vivir, no se desarrolló. O sea que por eso no sabemos lo de la carga familiar, a veces si pudo haber sido o no. Quizás cuando la vida se interrumpe de joven, posiblemente faltó historia para adelante, ¿no es cierto? Historia clínica para adelante. Así que uno no sabe si tiene el factor familiar o no. Esto hay que hacerlo sí o sí. Bien. Julio, finalmente, como hacemos siempre, un pequeño repaso. Se venía anunciando ya esto de la presencia de la variante Delta. ¿Se sigue teniendo el mismo pronóstico respecto de lo que puede llegar a ocurrir en el país con la variante Delta? Sí. A la semana pasada el 25% de las cepas estudiadas son variante Delta en Argentina. Sí, completamente. Y gran parte de esto está asentado en el AMBA. Y yo creo que va a ser importante. No sé si llegará a ser un rebrote o no. Yo no hago futurología, digo que a uno le parece que si esta variante, que es tan contagiosa, se está transformando, y como pasó en otros países, va siendo de a poco la variante más importante, va a tener muchísima más contagiosidad, y en unos días, no dentro de muchos, seguramente van a empezar a aumentar los casos. Nosotros tuvimos unas cuantas semanas de descenso y hemos vuelto a tener ascensos, no muchos, pero la curva cambió de dirección, de sentido, va para arriba. También por supuesto que paralelamente avanza la vacunación. Claro. Igual va lenta, estamos lejos, estamos en el 50 y pico % de vacunación completa, estamos hablando con 2 dosis, se están vacunando adolescentes con Pfizer y Moderna, y se están vacunando los pediátricos también con Sinopharm. Y está concurriendo gente, pero bueno, estamos lejos, estamos en el 50 y pico %. Todavía no podemos evitar que el virus circule. Hay circulación viral en la Argentina, seguimos viviendo en pandemia, y hay yo creo que a partir del tema de las elecciones ha habido un relajamiento de las medidas. Si las cosas fueran como tienen que ser, va a haber un recrudecimiento importante. La gente me va a odiar por las cosas que digo, pero bueno, yo digo, uno espera que vayan a aumentar los casos, porque bueno, cuando uno ve
nomás por la tele, lo que pasa lo que ha pasado en estos actos, lo que pasa en las canchas de fútbol, lo que pasa fundamentalmente ahí, ¿no es cierto? Después el tema del barbijo o no es muy discutible en espacios como está ahora, liberándose en espacios abiertos, ¿no es cierto? Y cuando uno está solo prácticamente. Hasta ahí estaríamos de acuerdo, ya después no. Si uno está en espacios abiertos y hay gente cercana, tiene que estar con el barbijo puesto. Claro. Tenemos que seguir con todas las medidas. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitir llegarle con todas estas cosas a la gente. A disposición como siempre, que tengas buena semana. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Julio Saleme en su espacio habitual, hoy hablando de distintos tipos de cánceres que afectan a la población y la necesidad de realizar controles periódicos permanentes, considerarlos obligatorios justamente para detectar y tratar la enfermedad a tiempo.